Llenes, Dios, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que sea tú, Señor, utilizándolo como instrumento tuyo, Señor. Te pedimos, Dios, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. También te pedimos que prepares nuestros corazones para poder recibir, Dios, lo que tú tienes preparado para nosotros. Derrama, Señor, de tu poder, derrama, Señor, de tu autoridad, de tu amor y de todo lo que tú tienes, Señor, sobre la vida de Armando, que lo pone su vida, Señor, a tu servicio, Dios. Bendícelo en todo momento y bendice su vida, Dios. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor sea con todos. Amén. ¿Cuántos están preparados para recibir su palabra? La verdad que yo no sé si será para alguno de mis hermanos que compartimos la palabra aquí enfrente fácil o será a veces un poquito complicado. Pero el Señor siempre toca primero a la persona que está compartiendo la palabra y luego para que pueda el mensaje ser predicado. Amén. Y yo no sé si hoy tú has venido, se estuvo hablando desde un principio de la fe, ¿no? Susi habló de la fe. Y yo quiero preguntar hoy día, ¿cuántos aquí tenemos fe? Unos más que otros, unos a full, unos tanque lleno, otros medio tanque, un cuarto de tanque. ¿Cuánto de fe tienes? ¿Cuántos tenemos fe? Te quiero decir que la fe que tú tienes no proviene de nosotros. Dice que es un don de Dios. Y si hoy estamos aquí es porque así Dios ha querido. Hoy día no estás de casualidad, no estás porque te invitaron, no estás porque viniste de visita. Todo tiene un propósito, no hay casualidades para el Señor. Amén. Y antes de empezar, yo quería primero, estaba preparando la palabra y el Señor me iba tocando a mi corazón y iba recordando mi infancia, ¿no? Me acuerdo en una ocasión cuando sentábamos a la mesa, mi abuelo siempre hablaba con nosotros. Y en una ocasión mi abuelo habló conmigo y él me decía, conversaba conmigo y me decía que cómo debería de comportarme. No sé si a ti alguna vez tu abuelo o tu padre te daba consejos cómo debías de caminar por la calle, ¿no? Y él me decía cómo debo de comportarme correctamente, porque el día que haga alguna tontería la gente iba a ver mis acciones y lo primero que dirían es, mira, ahí va el nieto de don Pablo. No iban a decir Armando, iban a decir, ahí va el nieto de don Pablo, mira cómo se comporta, ¿no? Y yo era consciente de lo que mi abuelo estaba diciéndome. Es más, trataba de hacer siempre lo correcto para no decepcionarlo. ¿Cuántos más o menos se comportaban así? Yo por lo menos hacía eso con mi abuelo. Yo trataba de hacer lo correcto para no decepcionarlo. Y trataba de que se sintiera lo más tranquilo en mi forma de comportarme. Él me decía, mientras caminara correctamente, siempre encontrarías oportunidades. Y la verdad, ¿sabes qué pasa? Que en estos tiempos esos valores se están perdiendo. ¿Y por qué no decirlo? Ya no existen. Muchos jóvenes ya no les importa el qué dirán ni el concepto que sus padres puedan tener de ellos. Algunos dicen, no me importa qué dirá el mundo o qué dirá la gente, yo no vivo del resto. Pero la verdad te digo, esos valores se han perdido. Y cuando yo camino por el mundo sin importarme el resto, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy faltando a un mandamiento. Estoy faltando al mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y cuando yo falto ese mandamiento, ¿dónde dejo este mandamiento con mis acciones? Pero ¿sabes? Ya se venía a venir. Los tiempos están cambiando. Cristo Jesús está cada vez más cerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y sabes lo que me inquieta? Lo que más me inquieta es que lo peor de esto es que la iglesia está entrando en el mismo juego, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Atentos, iglesia. Y hoy quiero dar este mensaje que me está tocando primeramente a mí,
a leer la palabra y espero que el Espíritu Santo toque la tuya de la misma manera como sigue haciendo conmigo. Sabes, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno en todo tiempo con sus hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Amén. Si hoy eres hijo de Dios, presta oído a su palabra. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces nosotros como hijos decimos, es que papá está pasado de moda. A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado. A veces he pensado que mi padre, los consejos que me daba, estaban pasados de moda. Que él está, vamos, este tiempo es diferente, ¿no? Pero ¿sabes qué? Te digo una cosa, mi Padre Celestial no pasa de moda. Mi Padre Celestial no pasa de moda y Él mismo lo plasma en su palabra. Amén. Cuando dice, pasarán cielos y tierra, pero mis palabras no pasarán. Eso está en Mateo 24:35, para el que lo quiera apuntar. Pero tengo una preocupación. Y yo no sé si tú tienes una preocupación particular en el Señor. Yo tengo una preocupación y la verdad es que mi preocupación cuando me acerco a Él es mi condición diaria delante de Dios. Y ¿sabes lo que pasa? Cuanto el día a día me absorbe y por momentos giro o me aparto del caminar de su voluntad, me preocupa. ¿Cuántos aquí se preocupan por su relación con el Señor? Y ¿sabes lo que pasa? A veces será que, no sé si te preguntas tú, pero yo me pregunto, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Estaré haciendo su voluntad? ¿Estaré valorando todo lo que Él me dio, lo que Él me da y lo que me sigue dando? Son algunas de las preguntas que vienen a mi mente. No sé si tú te haces las preguntas, no sé qué relación tengas con el Señor. ¿Sabes qué pasa? Hay momentos que como padre me equivoco también, no soy perfecto. Me equivoco como cualquiera y digo, Señor, perdóname, dame sabiduría. Hay veces que como esposo también me equivoco. Y ¿sabes? Vuelvo a la cruz y digo, Señor, perdóname porque no lo estoy haciendo bien. Ayúdame. ¿Sabes? Esa es la diferencia del nuevo hombre. ¿Sabes cuál es la diferencia del nuevo hombre? El nuevo hombre depende de Dios. ¿Y cuántos aquí dependemos de Dios? El antiguo hombre sería diferente. Si me equivoco, no expondría mis errores de ningún modo y el resto quedaría dañado por mis acciones y mis palabras. Mas dice la palabra que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos, esta es solamente la introducción de lo que quiero hablar. Y quisiera que vayamos a Hebreos, capítulo 3, versículo 12. ¿Cuántos han venido cansados, hermanos, aquí? ¿Cuántos han venido cansados, hermanos? ¿A cuántos les ha costado venir al culto hoy? ¿A cuántos les ha costado? Pero estás aquí. Pero estás aquí. ¿Qué más reposo que en los brazos de papá? Amén. Dice el Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, y dice la palabra, nos está haciendo una advertencia, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, ¿qué dice? Los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy,
no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Y el escritor de Hebreos dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué quiere decir esto? Que el escritor está hablando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel vio prodigios, vio maravillas de parte de Dios. Dios proveyó a ellos en el desierto con maná, no los desamparó. Vieron el mar abrirse en dos, pero ellos eran tercos, no creían. Vamos al capítulo 3, versículo 7, Toño. Vamos a ver lo que dice. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté de aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Ellos conocían del Señor, caminaron con el Señor. Yo te digo una cosa, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? Ellos dicen que tuvieron 40 años caminando en el desierto y vieron prodigios, vieron milagros. Y déjame decirte, yo en el tiempo que el Señor me llamó, he visto milagros, he visto prodigios, he visto a un Dios que restaura matrimonios, he visto a un Dios que cambia al hombre pecador y ha hecho milagros. Ellos estuvieron rondando por 40 años. Y yo me hacía la pregunta, ¿será que seguimos rondando? ¿Todavía no te has puesto firme en el Señor? ¿Todavía te cuesta creerle al Señor? Él es el que te llamó. Y dice, versículo 10, dice, por lo cual, dice, me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. El corazón del hombre es tan desviado. Y no te voy a hablar de otra persona, te voy a hablar de mí mismo. Si tú te descuidas, te vas a desviar. Si tú no te mantienes firme en la fe, si tú no te mantienes firme en la fe, te vas a desviar. Pero hermano, ¿cómo me mantengo firme en la fe? Siempre voy a la iglesia, voy los domingos, voy los miércoles, voy los viernes. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Por eso empecé diciendo eso. ¿Será que lees su palabra? ¿Será que te fortaleces en su palabra? Porque su palabra dice que es viva y eficaz. Amén. Siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, dice el Señor. Es una palabra muy fuerte. Siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
¿Cuántos aquí están reposando en el Señor? ¿Cuántos están reposando en el Señor? El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: venid a mí los que estéis cansados y cargados, y os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Cuántos hemos ido a Él a buscar reposo? Y el versículo 12 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Estas son palabras fuertes, pero a menudo subestimamos la terrible naturaleza de nuestra incredulidad. Negarse a creer a Dios es un pecado tan serio que muestra un corazón malo y apartado de Dios. La incredulidad no es la incapacidad de entender, la incredulidad es negarse a confiar en Dios. ¿Tú confías en Dios? Pregunto, iglesia, ¿tú confías en Dios? Amén. Yo confío en Dios. Yo no sé cuánto tiempo se va a tardar en cumplir con su promesa, pero es el tiempo de Él, no es mi tiempo. Amén. Uno puede realmente creer a Dios y sin embargo en ocasiones ser atacado en la fe. ¿Cuántos han sido atacados en la fe? Pero confías en Dios, ¿verdad? La incredulidad no es debilidad de fe, sino que se coloca en oposición a la fe. Amén. El gran pecado de no creer en el Señor Jesucristo es a menudo tomado a la ligera y no se le da mucha importancia como si fuera solamente un pecado cualquiera. Sin embargo, de acuerdo con todo lo que dice la Escritura, la incredulidad es hacer a Dios mentiroso. ¿Y qué puede ser peor que seas incrédulo y no le creas a Dios? No, es que porque Dios está tardando en cumplir una promesa que me hizo. Si Él te prometió, Él va a cumplir. Dios no miente. Amén. Versículo 13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué tan serio nos tomamos la responsabilidad de exhortarnos los unos a los otros? ¿Será que nos amamos los unos a los otros? ¿Será que ves a tu hermano en dificultad y lo exhortas con amor? ¿Tú serías capaz de dejar que un niño cruce la calle solo? A un pequeño de 2 años, tú lo estás viendo, está enfrente tuyo. ¿Serías capaz de que un niño cruce la calle solo en una avenida con muchos coches? ¿Verdad que no? De la misma manera nosotros tenemos que exhortarnos a nosotros, entre nosotros, con amor, porque no quiero que le pase nada a mi hermano, a mi hermana. Amén. Si usted está fuera de la comunión total, ¿cómo puede usted exhortar o ser exhortado? ¿Qué lo protegerá de ser endurecido por el engaño del pecado? Y uno de los engaños más grandes es el siguiente. Una encuesta mostró que más del 78% del público general y el 70% de la gente que va a la iglesia cree que tú puedes ser un buen cristiano sin ir a la iglesia. Tremendo. No pasa nada, yo no voy a la iglesia, lo escucho por internet. Pero es necesario que nosotros tengamos comunión los unos con los otros, que nos podamos conocer los unos con los otros para saber nuestras necesidades. Si tú tienes comunión, tú con tu hermano, tú sabes la necesidad de tu hermano. ¿Amén?
Dice el versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos, dice, firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cuántos somos hechos partícipes en Cristo? Amén. ¿Cuántos aquí somos partícipes con Cristo? Amén. Y Pablo transmitió lo mismo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, y Pablo decía, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y Pablo estaba convencido de esto, porque lo había escrito y lo decía, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos que el Señor nos va a perfeccionar? Amén. ¿Verdad que sí? Es duro el caminar. A veces te cuestionas, ¿no?, tu caminar en el Señor. Yo me pregunto, Señor, ¿lo estaré haciendo bien? No pongo de excusa, no, es que la carne es débil. No, Señor, la carne no es débil. Usted es un llamado hijo de Dios y usted tiene que hacer conforme al Señor. Vamos, yo me acuerdo que antes cuando discutía con mi esposa, nos mandábamos lejos, pero lejos. Y no había perdón por ningún lado. Eso era picante. Eso era una guerra tremenda. ¿Sabes cuál es la diferencia de antes a ahora? Porque ustedes dirán, no, es que el hermano seguramente nunca pelea con la esposa. Sí, peleamos, discutimos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ahora el Señor vive en medio de nosotros. El Espíritu Santo del Señor nos lleva a pedirnos perdón. Mira, está mal. Ve a pedirle perdón. Es una guerra entre la carne pero es que yo no tengo la culpa. Pero tienes que pedir perdón. Es duro. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Amén. El verdadero compromiso con Jesús se muestra a largo plazo. No es solamente un estallido inicial. ¿Qué es lo que te quiero decir aquí? No es que yo acepté al Señor en mi corazón y ¡guau! Es un proceso continuo. ¿Cuántos aquí han estado en la universidad? ¿Han ingresado a la universidad? ¿Cuántos aquí? Amén. Y el ingreso, pues si tú estudias, ingresas en una, ¿verdad que sí? El problema es mantenerse, la constancia, ¿no? Porque si repites, vamos, te quedas atrás. En el Señor es igual. En el Señor ya estamos ahí, pero tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes. Amén. ¿Cuántos aquí están casados? Amén. Tremendo compromiso, ¿eh? ¿Cuántos están casados? Amén. Levante la mano alto, hermano. ¿Cuántos están casados? Tremendo compromiso. Y es un compromiso, vamos, de negarme a mí mismo todos los días. ¿Cuánto más con el Señor? ¿Cuántos están casados con Cristo? ¿Cuántos están casados con Cristo? Ese compromiso es eterno. Amén. Versículo 16 dice, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El caminar con el Señor Jesús es constante. No podemos bajar la guardia. Es una lucha diaria.
Amén. Si le hemos creído, vamos para adelante. Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, amén, que dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos creemos en Él? Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Amén. Dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Y empezamos el culto hablando de fe. Amén. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. ¿Cuántos han creído? Amén. Entramos en ese reposo como Él ha dicho. Dice, esta palabra, el Señor me llama mucho la atención. Dice, temamos que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Yo te llamo a ti, hermano o hermana que me escucha, que medites y que te preocupes en tu relación con el Señor. El Señor Jesús está pronto. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús está viniendo. Pero no nos preocupamos cómo estamos. El día a día nos absorbe de tal manera que las horas se nos pasan pegados al móvil, viendo TikTok, viendo Facebook, viendo Instagram. Y no les estoy echando la culpa a ustedes, me pasa a mí también. Y me he tenido que desinstalar algunas aplicaciones porque eso es algo que te enrieda a tal punto que hace que después no tengas tiempo para leer la palabra, por ejemplo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice, y como colaboradores con Él también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Amén. Es el Señor que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Estamos aquí por gracia, no porque lo merezca. ¿Cuántos han hecho algo extraordinario para estar hoy aquí? Yo, nada. Todo ha sido por gracia. Si yo te contara mi testimonio, mira, dirías que no merezco estar parado hoy aquí. Pero el Señor, por su gracia, me ha liberado. Por su gracia, me ha restaurado. Y hoy estoy aquí por su misericordia. Un hombre que no tenía amor. Un hombre que estaba en la noche. Yo me pongo a pensar y me da hasta vergüenza de la perversidad que podía tener en mi corazón. Pero Dios ha limpiado mi corazón y Dios cambia tu corazón. Si tú le dejas entrar a Él, a que Él obre en tu vida, Él cambia. Dice la palabra que nosotros no le aceptamos a Él, porque dice que amamos más las tinieblas que la luz. Pero Él dice que nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Dice el capítulo 4, versículo 2, dice, porque en verdad nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Esa fe no la tienes tú porque te haya ganado el mérito propio, sino que es algo que el mismo Dios ha puesto en nosotros, es su gracia en nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice Pablo en estas palabras. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, miren cómo fue el amor de Dios con nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo. Oiga bien, ¿para qué? ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y si la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros la explotamos, el Señor siempre nos va a estar inquietando. Por ahí no es. Eso no es. Eso no le agrada. Eso es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. No sé si a ti te inquieta cuando haces algo que no es correcto. En una ocasión el pastor me estaba comentando, o lo comentó aquí arriba, que dice que estaba con el coche saliendo de Arrecife y estaba sin cinturón de seguridad. Y ve al guardia civil, ¿verdad? Y se puso el cinturón de seguridad y el guardia civil lo paró. Y le dijo, ¿qué le dijo, pastor? Le dice, recién se ha puesto el cinturón de seguridad, ¿verdad? Sí, señor. No le voy a mentir. Ah, bueno. Me gusta su sinceridad. Vaya. ¿No lo multó? Pero a veces nosotros, por temor, mentimos. Y el Señor hoy quiere hablar a tu corazón que no es por tus fuerzas, es por lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Es su fe, es un don de Dios. Él entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo hoy podamos estar aquí. A veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿lo estaré haciendo bien? Señor, ¿seré digno de llevar tu palabra? Y el Señor a través de su palabra dice, he aquí yo he hecho todas las cosas nuevas. El Señor te ha hecho nuevo. El Señor te ha hecho nueva criatura. Amén. Dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré, mi ira, dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice que las obras de Él ya estaban acabadas. Nuestra vida ya está escrita. Somos nosotros que no creemos al Señor. Somos nosotros que limitamos al Señor.
Si hoy estás aquí es porque es la voluntad del Señor. Versículo 4, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oíste hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. ¿Cuántos hemos reposado cuando hemos estado en la presencia del Señor? Ninguno. ¿Cuántos hemos reposado cuando hemos estado en la presencia del Señor? Es maravilloso cuando uno está en la presencia del Señor. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, yo os haré descansar, dice su palabra. Y cuando conocí del Señor, realmente reposé, porque mi vida era muy ajetreada, mi vida era nocturna, y terminaba cansado. Se podría resumir que era un animal nocturno, porque funcionaba por instinto. Solo los animales van por instinto. Pero cuando llegué a conocer al Señor, cuando el Señor me trajo a Él, pude conocer realmente el descanso, el reposo en Él. Querido, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes. Ustedes limitan al Señor el tiempo como lo hizo el pueblo de Israel por 40 años. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 11. Por tanto, ¿qué dice? Esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta las divisiones del alma, del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No creas que puedes ocultarte del Señor. No creas que puedas ocultar tu intención del Señor. El Señor conoce la intención de tu corazón. Yo te digo, si tienes alguna mala intención, es tiempo de pedirle perdón al Señor. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname. El Señor conoce todo de nosotros. Versículo 14 dice, teniendo pues a un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Querido, tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Antes, el sumo sacerdote tenía que derramar sangre por su vida para pedir perdón. Y luego derramar sangre por el pueblo. Pero tenemos a un sumo sacerdote que entró una vez y para siempre. Y se ofreció como sacrificio vivo por cada uno de nosotros.
Y hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios mediante su sangre. Amén. Yo no me voy a alargar mucho y quiero que leamos para terminar el Hebreos capítulo 3, versículo 6, perdón. Amén. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hermanos, retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza y nuestra esperanza. ¿Cuántos aquí van a comprometerse con el Señor? No les gusta el compromiso, creo, ¿eh? ¿Cuántos se van a comprometer con el Señor, hermanos? Yo solamente doy el mensaje. El Señor a mí me tocó tremendamente con esta palabra, porque no solamente es venir a la iglesia, no solamente decir, Señor, te acepto en mi corazón. Tienes que mostrar. Tienes que mostrar de lo que eres capaz. Tú cuando vas a un trabajo, tú entregas un currículum, ¿verdad? Si te llaman al trabajo, tú tienes que demostrar lo que dice en tu currículum, ¿verdad? Las habilidades que tú tienes. Somos cristianos. ¿Cuántos somos cristianos aquí? Amén. Tenemos que demostrar que somos cristianos. Ponte de pie. Yo quiero que inclines tu rostro y que oremos al Señor. Amado Dios, Padre eterno, tu amor, Señor, es grande y trasciende, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Hay momentos, Señor, donde no puedo entender, Señor, este amor tan grande que tú has tenido por mí, Señor. Un pecador que tu palabra dice que era enemigo tuyo, Señor. Pero tu propia palabra dice que aunque aún éramos enemigos tuyos, tú entregaste a tu Hijo por nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra me advierte, Señor, que tengo que actuar, Señor, y conservar hasta el final, retener esta fe, Señor. Tú mismo dijiste en tu palabra, Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo porque yo he vencido al mundo, dijiste. Y esa es nuestra esperanza, Señor, porque este mundo caótico, Señor, en estos tiempos, Señor, que sutilmente, Señor, nos absorbe, Señor, nos quita el tiempo, Señor. Aunque pase cielos y tierra, tú siempre estás, Señor, ahí con nosotros. Y tú estás hoy aquí, Señor, como Padre, advirtiéndonos a nosotros que somos tus hijos, Señor, que perseveramos, Señor, que tenemos que esforzarnos por entrar en ese reposo, Señor. Porque aquellos, Señor, que dice la palabra que fueron tu pueblo, Señor, que salieron de Egipto, Señor, no llegaron a entrar porque fueron incrédulos, Señor. No confiaron, Señor, en ti. Pero te pedimos, Señor, en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve, Señor, a la cruz, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve, Señor, a fortalecer nuestra fe, Señor, y estar seguro, Señor, que tú vendrás en las nubes del cielo, Señor, por tu iglesia, Señor. Una iglesia esforzada, Señor. Una iglesia, Señor, que busca, Señor, relacionar con su Padre.
Una iglesia, Señor, que quiere agradar a papá. Una iglesia, Señor, que guarda sus mandamientos. Una iglesia que no quiere decepcionar al papá. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, Señor, en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas porque nosotros, por nuestras fuerzas y nuestros medios, no lo podemos conseguir, Señor. Pero contigo, Cristo Jesús, dice tu palabra que somos más que vencedores. Te pedimos, Señor, por aquellos que están apartados, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que un día levantaron su mano y dijeron: te entrego mi vida, Señor, y hoy están apartados, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si hoy hay alguien aquí, Señor, tu palabra pueda traerlo nuevamente a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo esté tocando su corazón, Señor. Tu palabra dice que mis ovejas oyen mi voz. Y tú, Cristo Jesús, eres el Verbo, eres la palabra. Y hoy estás hablando aquí a aquella oveja. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques su corazón, Señor. Que tú lo traigas nuevamente, Señor, a tus caminos, Señor. Que tú, Padre, restaure, Señor, su vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, que esta palabra, Señor, la podamos llevar en práctica, Señor. Tú entregaste, Señor, a tu Hijo Jesucristo como el sumo sacerdote, el Cordero de Dios que fue crucificado en esa cruz, Señor. Aquel hombre, Señor, que entregó su vida sin pecado, Señor. Dice tu palabra que se hizo pecado, Señor, por nosotros. Y dice tu palabra que canceló todo en esa cruz, Señor. Te pido, Señor, que quites toda culpa, Señor, de nuestra vida, Señor. Que todo engaño, Señor, del enemigo que ronde, Señor, por nuestra cabeza, Señor, lo quite, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. No hemos venido, Señor, por nuestros propios medios, Señor, sino que tú nos has llamado. Y estamos hoy aquí, Señor, porque tú llamaste, Señor. El hombre por sí mismo no viene a Dios. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Aleluya, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Señor, y hay veces que entro a tu presencia, Señor, y no me siento merecedor, Señor, de tu favor, Señor. Siento que no estoy a la altura, Señor. Pero viene tu Espíritu Santo, Señor, y me muestra, Señor, que no es lo que yo sea, sino que tu Hijo Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Y soy hecho nuevo por tu Hijo, Señor. Padre, renueva, Señor, nuestro entendimiento. Renueva nuestra mente. Renueva nuestro compromiso, Señor. Que podamos ser, Señor, se habló también aquí, Señor, de mis hermanos hablaron del altar también, Señor. Que podamos ser un altar, Señor, delante de ti, Señor. Un altar agradable, Señor, a ti, Señor. Esa fe, Señor, que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque no es
de nosotros. Dices que es un don de Dios, Señor. Y si hoy estás aquí es porque Dios le ha placido. Si hoy estás aquí es porque Dios ha querido. El Señor está en este lugar, aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Dice que tú sondeas, Señor, nuestro corazón. Para ti no hay nada oculto, Padre. Es inútil querernos esconder, Señor. Para ti no hay nada oculto, Señor. Dice tu palabra, estamos desnudos delante de ti, Señor. Tú conoces todo de nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Por tu palabra, Señor. Porque tenemos que esforzarnos, Señor, para entrar, Señor, en tu reposo, Señor. Padre Santo de la gloria, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.